El fin de semana estuvo marcado por algunas marchas en Santiago, protagonizadas por mujeres, exigiendo paridad y exigiendo el fin a los abusos. En el caso de las universidades hay varias que están tomadas y el movimiento hasta el día de hoy continúa. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Patricio Fernández y Harald Beyer. Bienvenidos al programa, señores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está pasando en la Adolfo Ibáñez, Harald, con esto? A ver, por el momento, sobre todo el año pasado, se trabajó en un protocolo con participación de estudiantes y profesores, y yo creo que ese hecho, que fue un hito en la universidad, tiene las aguas más tranquilas, pero yo no descarto que pueda venir una demanda por mayor equidad, por mayor igualdad. Jara, ¿y en stock hay acusaciones, hay procesos, hay sumarios, no? Sí, hubo en el pasado acusaciones contra profesores y eso fue zanjado y fue resuelto. Ahora, yo creo que las universidades en general, diría yo, más allá del caso particular, estamos al debe en esta materia. Yo creo que si uno mira desde autoridades hasta participación femenina en el ambiente universitario, yo creo que claramente es baja y es muy difícil sostener de que hay igualdad. Por lo tanto, esto es un proceso que yo creo que se ha iniciado y que no va a terminar pronto. Obliga a las universidades a ponernos a las alturas, yo creo, de estas demandas que son muy justas, la mayoría de ellas, por igualdad. Ahora, dicho eso, indudablemente que como en todo movimiento hay grupos radicales y yo creo que eso se ha ido cuestionando y ha generado más polémica y creo que ahí hay posiciones que indudablemente deben debatirse con otra. Oye, a mí no me gustaría tirar la pelota fuera de la cancha, pero el fin de semana estuve releyendo algunas páginas de Animales a Dioses, del libro de Yuval Noah Harari. Y donde habla sobre los sexos, los géneros y sobre el patriarcado. Y la verdad es que él tiene palabras sobre estos temas que no son palabras, él no llega a conclusiones definitivas, porque es muy difícil llegar a conclusiones definitivas, pero lo que sí apunta es que de las sociedades que la historia conoce a partir de la revolución agrícola, o sea, desde el momento en que el hombre deja de ser cazador-recolector, la gran mayoría de las sociedades han adoptado el formato patriarcal, lo cual es muy raro, digamos, porque, se adoptó en la Patagonia, y se adoptó en Egipto, y se adoptó en África, y se adoptó, o sea, en civilizaciones que no tenían contacto entre sí. Y analiza básicamente 3 teorías que explicarían este predominio, este protagonismo de los hombres patriarcal y este formato patriarcal de las sociedades. Las 3 teorías él las echa abajo, esa es la verdad. No estoy anticipando el final de la película con eso, pero la primera teoría es que los hombres tienen más fuerza. Claro. Y la echa abajo diciendo, bueno, sí, tienen más fuerza, es cierto, pero tienen más fuerza al inicio. Las mujeres, hasta donde la ciencia sabe, son más resistentes a la fatiga, son más resistentes al hambre, y no sé si a la enfermedad también, pero tienen también mayor resistencia en ese plano. Y además es raro, digamos, que siendo la fuerza el factor dirimente, digamos, y que explicaría el predominio patriarcal, él dice que es raro que en las sociedades patriarcales las posiciones de más alto poder no correspondan, digamos, al más forzudo, sino al más sabio, al más viejo a veces, al más... Entonces, como que el asunto se enreda. La segunda Sostenidos por el más forzudo si es necesario, eso sí. Sí, de acuerdo, pero la reina Isabel I de Inglaterra también era sostenida por muchos forzudos, porque en ese tiempo no había ni un
a ver, ni un miembro, ni una mujer en el ejército inglés, no había ninguna mujer en el Parlamento, ninguna mujer en las universidades, ninguna mujer en la iglesia, etcétera, etcétera. Ya, la segunda teoría es la de la agresividad. Y efectivamente dice que esa tiene una cierta consistencia. Pero el asunto se empieza a enredar porque si bien los hombres son mucho mejor para la guerra que las mujeres, de eso no se deduce necesariamente que las mujeres no pudieran dirigir la guerra. No se deduce, o sea, los esclavos en las plantaciones de algodón de Alabama tenían más fuerza y a lo mejor podían ser más agresivos que el amo, pero era el amo el que los dirigía. Entonces dice que también esa razón se complica, sobre todo si tú tienes en cuenta que para dirigir la guerra, para dirigir imperios, lo que necesitas son habilidades negociadoras y habilidades sociales que las mujeres perfectamente podrían compartir. Y la tercera teoría es la teoría de la supervivencia, o sea, la estrategia de supervivencia de hombres y mujeres. Los hombres, digamos, compiten por inseminar a mujeres en edad fértil y en eso es una competencia de que gana el más fuerte. Las mujeres no siguen ese padrón y más bien prefieren escoger a un hombre que sea capaz de protegerla a ella durante el embarazo y a sus hijos mientras los hijos son pequeños. Hace sentido, dice, pero tampoco es muy convincente porque las mujeres exigen que los hombres las protejan. Porque hay especies animales como los elefantes, por ejemplo, donde hay una red matriarcal donde las propias mujeres apoyan, las propias elefantas apoyan a otras elefantes, mientras los machos se dedican a, no sé, a farolear y a jugar al cacho, no sé, los elefantes machos, digamos. Dice que ninguna de estas teorías explica. Cosa que sucede bastante, mucho. por ejemplo, en el cercano oriente. Los machos toman té, chai, mientras las mujeres trabajan todo el día y ellos están ahí sentados. Pero, mira, no sé, yo creo que, en primer lugar, creo que este es un movimiento y estamos viendo algo que es profundo, que no es banal, digamos. No creo que sea una circunstancia, una moda del instante. Yo creo que esto cuaja. Y de todas estas teorías que tú hablabas, de Harari, yo tengo la impresión de que esto hay que mezclar las naturalezas con las historias. O sea, el hombre al menos parece en la juventud ser más fuerte que la mujer y estar capacitado para doblegarla. Y la historia de la mujer en buena medida con esto es la historia de un miedo. Fíjate que me dediqué a ver western este fin de semana que podrían llegar a ser prohibidos, ¿eh? Así que esta onda sigue, porque en uno, por ejemplo, Clint Eastwood, en uno que se llama La venganza del muerto, en la segunda escena se viola a una mujer y él después es el héroe del western. En Sergio Leone, la Claudia Cardinale, se le pide que la dejen que los hombres que están construyendo la línea del tren le toquen el poto, digamos, mientras ella le lleva agua, porque son hombres que están tan solos y qué sé yo. Sí, no, Pato, ¿eh? Porque en el western clásico la redención viene por el lado de las mujeres. Pero si alguna emoción uno encuentra, si algo está poetizado en muchos de estos western, es el hecho, es una manera de ser hombre. Incluso en el western las mujeres no hay mujeres buenas y malas, todas son buenas. Cierto. Incluso las malas Se redimen. malas se redimen, entre otras cosas porque hay un mito detrás de eso, un mito fundacional,
en orden a que las mujeres eran muy escasas. Pero la historia está llevada por los hombres. La historia está llevada los por que los construyen hombres, los rieles y que llevan el tren son los hombres. Los que construyen los pueblos y vengan las injusticias son los hombres. Quien se sacrifica por el héroe normalmente es una mujer. La mujer se sacrifica por el héroe. Eso es exactamente lo que está en cuestión ahora. A decirlo, se puede poner negativo, pero puesto en positivo es lo que tú estás diciendo, porque la mujer quiere ser heroína igual que el hombre héroe. En eso consiste más o menos el cuento. Y tengo la impresión de que esta pelea, lo más parecido que uno puede encontrar culturalmente hablando, son las luchas por las igualdades raciales. No se me ocurre otra más próxima, en el sentido que son porcentajes de la humanidad que por razones de naturaleza y no de elección, nacen con una condición y tienen que vivir no en estado de igualdad con los que nacen en otras condiciones. Yo no sé si alcanza, si la teoría que tú estabas describiendo alcanza para justificar que lo sabio y lo mejor dotado sea que los hombres conduzcan las culturas o estén arriba, digamos, en la pirámide no, del no poder. alcanzan a explicarla. El propio Harari dice que no, porque que no. Ahora, él constata un hecho. Sí, constata un hecho, digamos, de que así ha sido en la historia. Claro, lo que pasa es que yo creo que esa constatación es la que está hoy día en discusión, porque no hay buenos argumentos para sostenerla. Entonces el argumento que funda de alguna forma este reclamo, que tiene que ver con discriminaciones que son de origen cultural, social, cobran más sentido. Y yo creo que el movimiento lo que busca es de alguna forma romper todas esas dimensiones culturales, sociales y económicas que pueden estar afectando esta situación de patriarcado o desigualdad, si ustedes quieren poner un lenguaje más moderno. Yo creo que en ese sentido es un movimiento que tiene mucha fuerza y que no se va a ir rápido. Y la pregunta es cómo las instituciones y las políticas públicas, creo yo, y en general la sociedad responde a esta pueden acoger esa demanda. Claro. Y yo creo que eso es lo que hoy día se está de alguna forma poniendo en el debate. Y me parece que es una situación bien interesante, porque las respuestas no son obvias. Y eso es lo que lo hace Yo estoy interesante. absolutamente de acuerdo contigo en orden a que este no es un tema circunstancial, no es un tema impuesto por la moda, no es una movida de la semana, digamos. Esto responde, yo creo, a una herida, a un sentimiento de postergación. Y más que un sentimiento, yo diría un trauma de postergación que es, que es muy fuerte y muy, no sé si me atrevo a decir atávico. O sea, es una cosa con las cuales las nuevas generaciones de mujeres ya no quieren vivir con esa herida, con ese trauma, con ese sentimiento. Y claro, esto va a ser un proceso que obviamente va a ser muy largo, pero en algún momento hay que partir. Y todas estas cosas también tienen encierran siempre un riesgo. Todas las revoluciones, si uno las recorre, tienen momentos en que aparece la guillotina o los fusilamientos, o los linchamientos, o los escarmientos. Y acá también, junto con lo que estamos hablando, por supuesto que aparecen, de pronto la ola se vuelve torbellino y arrasa en el camino. El asunto es cómo además en la sociedad democrática que vivimos o que pretendemos construir, le da espacio a los diálogos y a que estas causas no los neutralicen. A Vargas Llosa le ha dado con hablar del feminismo como el nuevo peligro de la literatura. Yo creo que eso es un despropósito en tanto focalizado, pero si le ponemos atención como de buena voluntad, uno puede entender a qué se refiere. Y yo creo que él no está hablando del feminismo, está hablando de una especie de nueva situación que existe en el diálogo, que muy abonada por las redes sociales genera jaurías, más que
espacios de discusión, pero que no es el feminismo ni eso en sí, digamos. Claro, es que en el caso Vargas Llosa él se refiere a esta demanda que surgió en España por prohibir del currículum a Nabokov, a Lolita básicamente, y también a algunos poemas de Neruda. Claro. Que son vistos hoy día, pueden ser vistos, ¿no es cierto?, como extraordinariamente antifeministas, por así decirlo. Y claro, y un poco la discusión de los westerns, o sea, que también existe el riesgo de que... Por eso que yo digo que las respuestas no son obvias, y las respuestas que han surgido producto de esta inquietud, algunas de las respuestas que se tienen esta dimensión, a mí me parecería prohibir Lolita del currículum un crimen, digamos, pero entiendo qué es lo que hay detrás. Claro. Entonces la pregunta es cómo canalizar esto. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene la sociedad moderna. El riesgo es transformar esto en un neopuritanismo, ¿no? Y en pretender, digamos, que el arte, sobre todo el arte y los productos culturales en general, deben estar asociados necesariamente a la corrección, digamos, y no admitir, digamos, que un crápula, que un desgraciado, un tipo socialmente nefasto no pueda generar en sí una obra de arte, un poema, una película, una novela, en pretender juntar, digamos, la calidad artística con una suerte de santidad. Pero mira, lo cual eso es un equívoco mayor, digamos, porque yo creo que soso, es parte del ser humano, digamos, que no seamos ángeles por de pronto, y el hecho de ser un gran artista no necesariamente significa ser un buen ciudadano. Ya, pero mira, incluso hay otro paso más. Tú lo estás poniendo ahí en tanto como juzgar al creador. Pero uno también lo puede poner esto en función de la creación. Por ejemplo, para volver al western. Yo hay momentos de Sergio Leone donde un hombre se va, abandona a una mujer, ha matado, ha sido duro, ha sido, en fin, pero se constituye en función de ese personaje una poesía extraordinaria. ¿Cómo puede llegar a haber poesía de un malo? O si tú quieres, no de un malo. ¿Cómo puede, para ponerlo más cerca, cómo puede llegar a haber poesía de alguien que encarna un tipo de hombre que hoy día sería inaceptable? Bueno, se puede, sí se puede, claro que se puede. Porque hay una soledad, porque hay una hondura de alma, porque hay una negrura en ese espíritu, porque hay una incapacidad de procesar el dolor, porque hay, en fin, que constituyen al macho, por decirte algo, del oeste, del lejano oeste. ¿Quiere decir eso, al yo emocionarme con eso que está poetizado ahí, que quiero a ese macho en el ordenamiento social actual? No tiene nada que ver. Pero entiendo la poesía que se descubre en ese que va solo por el desierto a construir un pueblo. El cine de Scorsese está todo construido sobre ese eje. Así es. Claro, todos construidos. O sea, los personajes de Scorsese siempre son desequilibrados, son patológicamente enfermos, pero es gente es gente cuyas experiencias yo creo que nos enriquecen, y los hacen incluso estimables. Nos hacen incluso estimables. Y muchas veces y eso admirable. Es lo complicado del arte, te das cuenta. Y muchas veces es admirable. O sea, piensa tú que, y esto no es solo el arte, está en la historia, si además hay que reconocer los momentos históricos. Cristóbal Colón partió en unas carabelas con unos presos, digamos, por un afán que era igualmente masculino entonces, que era ese afán de conquista, descubrimiento, transgredir los límites de lo conocido, etcétera. Eso llevó a un tipo de hombre a recorrer los continentes, África, etcétera, todos los viajeros del siglo XVIII. Toda esa cuestión que uno podría decir, ojalá la hubieran podido hacer también mujeres. En ese entonces no se podían, y esa poesía le cayó a estos machos que hoy día podemos verlos reemplazados y sustituidos por gente de cualquier género, raza, sexo, etcétera.
Ahora, ¿cómo termina esto? En el caso de las universidades va a terminar, me imagino yo, básicamente con protocolos más estrictos de comportamiento. No, y abriendo un poquito más las universidades a mayor participación femenina. No, o sea, la academia no es particularmente un ámbito Nunca lo ha sido. donde las mujeres tengan el lugar que corresponden, digamos. Entonces, ahora ese proceso es un van a proceso de funcionar las transición. cuotas. Bueno, las cuotas es un instrumento posible, ¿no es cierto? Yo creo que la literatura respecto a las cuotas es bien compleja, porque si bien uno tiene como una reacción negativa a su instalación, la verdad es que hay mucha literatura que sostiene que han ayudado a abrir áreas que estaban históricamente vedadas sin que eso perjudique a las instituciones. Entonces, me parece que uno hay que estudiarlo y hay que estudiarlo con las comunidades. Lo importante es que haya mucha participación en esto. Pero a mí me parece que las universidades tienen que ser líderes, como son líderes en otros ámbitos, tienen que ser líderes también en esto. ¿Cómo se logra eso? Ya es un desafío mayor, creo yo. Yo creo que, como decía al principio, las respuestas aquí no son obvias. Y hay que, por lo tanto, conversarlo, discutirlo y de alguna forma hacer partícipes a los distintos sectores para que puedan ir encontrando un camino razonable. Esto no lo tienen resuelto ni las universidades europeas, incluso las nórdicas no lo tienen bien resuelto, digamos, por pensar en países que teóricamente están en esta materia. Mira lo que pasó en la Academia Sueca. Claro, ¿no? ¿Ya? Que son líderes supuestamente en estas materias. No, esto va a ser un proceso de ensayo y error largo, yo creo. Pero lo importante es que se avance, como ustedes dicen. Vamos al tema del pronunciamiento de la Contraloría sobre el protocolo que envió el Ministerio de Salud para que la Contraloría tomara razón de él y que el Contralor rechazó por considerarlo ilegal. Hasta donde yo leí el dictamen de la Contraloría, básicamente son tres las razones que mueven al Contralor a rechazar este protocolo. La primera es que el protocolo, dice el Contralor, toma temas que no solamente cubren el protocolo, sino que entrañan un reglamento. Y los reglamentos deben ser firmados por el ministro del ramo y el presidente de la República. En este caso, entiendo que el presidente de la República ni siquiera se enteró que se había enviado este protocolo, se había modificado, y esa es una de las razones por las cuales la Contraloría objeta este instrumento. Ese mismo error, ese mismo vicio tenía el protocolo enviado por la administración anterior. También en ese caso cubría materias que eran de reglamento y no estaba suscrito por la Presidenta de la República. La cosa más de fondo ya es que el Contralor señala que las instituciones que tienen convenio con el Estado no pueden objetar, no pueden acogerse a la objeción de conciencia porque sustituyen, acompañan al Estado en el cumplimiento de las obligaciones. Y él dice que la ley que permite el aborto, la interrupción del embarazo en 3 casos, no solamente es una ley que da derecho a las personas para interrumpir el embarazo en esas 3 causales, en esos 3 casos, sino que impone al Estado la obligación de ejecutar, de hacer cumplir esa interrupción del embarazo cuando se invoca. Y la tercera razón es la de la excepcionalidad. La excepcionalidad, dice el Contralor, y aquí hay una teoría, digamos. Él dice que lo normal, la obligación legal, es prestar asistencia a quien quiera interrumpir voluntariamente su embarazo en las 3 causales. Esa es la norma general. La excepción es la objeción de conciencia. Y la objeción está asociada a costos. O sea, no es igual la decisión de acompañar al Estado en el cumplimiento de esta obligación legal, o no es igual.
parece poco liberal la solución, o sea, el ordenamiento jurídico tal como está, a juicio del Contralor, podría parecer poco liberal, pero así lo interpreta él. Yo creo que este tema le deja poco espacio al Ministerio de Salud para preparar un nuevo protocolo, un nuevo reglamento, como quiera que se llame, que permita que instituciones que se acojan a la objeción de conciencia puedan seguir siendo parte de la red asistencial del Estado. Yo creo que le queda poco espacio ahí. No sé qué vaya a ocurrir. Me imagino que el tema podría terminar judicializándose. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Digamos, yo creo que las universidades, sobre todo la Universidad Católica, y que de alguna forma se manifestó contraria a que se le imponga realizar abortos por recibir fondos públicos, va a cuestionar esto, sosteniendo que no está en el ordenamiento legal vigente. Porque la interpretación que hace el Contralor es decir que es correcta, o sea, parte de una premisa que es correcta, que es decir que la ley establece en Chile que todas las instituciones que reciben fondos públicos, en el caso de salud, pasan a ser parte de la red pública de salud, ¿no es cierto? Claro. Pero, ¿eso es lo que dice? Eso es lo que dice la ley en Chile. Ya. Pero a continuación él agrega que por ese hecho se tienen que comportar igual que las instituciones estatales, que es un argumento un poquito distinto, ¿no es cierto? Y que yo creo que en eso no hay claridad en la legislación chilena respecto a qué es lo que realmente establece en esa materia. Entonces, yo creo que eso es lo que se va a cuestionar. Pero sus criterios para al menos las prestaciones de salud que se establece el servicio público, a mí me hace sentido, digamos. Claro, ¿no? Pero es esta discusión de si una institución que tiene carácter público es realmente estatal o no, digamos, ¿te das cuenta? Esa es la discusión, eso es lo que yo creo que va a estar en la discusión. Yo no sé, yo no soy experto como para saber zanjar qué es lo que se debe dilucidar, pero a mí se me ocurre que eso es lo que va a estar en la palestra. Pero ponte tú un ejemplo así, no sé, el Estado, una institución de salud así, el Ministerio de Salud, ¿debiera darle dinero, por ejemplo, a una clínica de los testigos de Jehová, si es que cuando llega alguien a hacerse una transfusión de sangre no se la hacen? No, pero es que no es que le esté dinero contra nada, le está dando dinero contra prestaciones concretas, es una transacción. Debiera hacer el negocio, sí, debiera entonces establecer un vínculo comercial el Estado con aquellos que se resisten a seguir las normativas del Estado. Bueno, yo supongo que en este caso, dado que la ley establece la posibilidad de objeción de conciencia, es la discusión, digamos. Claro. Sí. O sea, ¿no aquí hay como una tensión? ¿Un problema de igualdad ante la ley? A ver, porque si la ley me reconoce a mí el derecho, me reconoce como derecho, digamos, de plantear la objeción de conciencia. Por eso yo paso a la institución, eso es lo que está en discusión aquí, ¿no? Si la institución puede tener la objeción de conciencia. Sí. Porque que también es otra pata muy buena de buena discusión. En verdad, la ley de aborto reconoció la objeción de conciencia tanto institucional como personal. Claro. O sea, una vez que pasó por el Tribunal Constitucional. Sí. Originalmente no la reconoció la institucional, pero una vez que pasó por el... usando claro, el argumento de libertad de asociación, el tribunal... Y esa ya está reconocida, o sea, lo que aquí se puso en cuestión no es eso, sino que es más comercial. Es claro, es más bien si es que dado que recibe fondos públicos, así por lo menos entendí yo, debiera comportarse igual que una institución estatal. Y por lo tanto no denegar la posibilidad de aborto. Entonces es una discusión valórica esta, la que está en discusión. Valórica, hay un tema que está en desarrollo, hay incluso la posibilidad de una acusación constitucional planteada por el Frente Amplio en contra del ministro de Salud, Emilio Santelice, por precisamente este tema. Tiene harto que yo creo que esto al final, sin dar ninguna respuesta, de cuánto uno valora efectivamente el Estado, lo público versus lo privado. O sea, sí, claro. El juego aquí, una vez más, es de profundis, digamos, que al final es qué carácter se le da a qué. O sea, dónde se pone, parece cierta primacía. Yo diría que más que eso es que tanto valor en el pluralismo. Porque si en una sociedad pluralista te das cuenta... Yo creo que estamos hablando lo mismo con otro nombre. Sí, puede ser. Sí.
¿Vas a recibir una devolución de impuestos? Inviértela en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias Harald Beyer y Patricio Fernández. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis, en Radio Duna. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.